Buenas noches, doctor Osvaldo Martínez. Somos el equipo número uno, que está conformado por el licenciado Jean-Pierre Ortiz, el licenciado Javier Quiñones y quienes habla la ingeniera Andrea Azurto. En el ámbito de la seguridad electrónica, el diseño de sistemas, eficientes y confiables es fundamental para salvaguardar vidas humanas y bienes materiales. El presente problema plantea el desarrollo de un circuito de control optimizado para una alarma contra incendios, utilizando compuertas básicas. El objetivo es lograr que la alarma se active ante determinadas condiciones críticas. Cuando el interruptor manual se accione o cuando los sensores de humo y temperatura detecten simultáneamente una posible amenaza. Este diseño debe responder de manera inmediata y precisa, eh, empleando la menor cantidad posible de compuertas, en concordancia con principios de eficiencia y simplicidad lógica. A partir de una expresión booleana propuesta, se analiza su correspondencia con el planteamiento inicial. Se identificarán las combinaciones de entrada que activen la alarma y se procederá a su simplificación lógica evaluando las alternativas de implementación más eficientes. Continuando, sigue mi compañero, el licenciado Javier Quiñón. Muy amable, gracias compañera Andrea. A continuación, planteamos el problema número 3 del capítulo número uno, control de alarma, el cual textualmente dice, una empresa de seguridad requiere el diseño de un circuito de control optimizado para una alarma contra incendios, que satisfaga las necesidades específicas de detención y activación. El sistema debe implementarse mediante compuertas lógicas y debe funcionar bajo las siguientes condiciones. La alarma debe activarse cuando se active el interruptor manual, independientemente del estado de los demás sensores, o alternativamente cuando tanto el sensor de humo como el sensor de temperatura se activen. Se requiere que el diseño sea eficiente utilizando la menor cantidad posible de compuertas lógicas para implementar la función descrita y que proporcione una respuesta inmediata para garantizar la seguridad de los ocupantes del edificio en casos de emergencia. El diseño debe estar asociado con las ideas propuestas en los videos que aparecen en el cierre de este planteamiento, pero teniendo en cuenta un nuevo bautizo de variables que se especifican en este caso. ¿Acaso la expresión booleana A MHT más MHT más MHT más MHT se corresponde con el problema original planteado? Si es así, ilustra la combinación de estados de entrada que provocará la activación de la alarma. ¿Cuántas compuertas lógicas se pueden observar en este circuito de la imagen? Especifique la cantidad de compuertas NOT, AND y OR, realice las simplificaciones correspondientes e indique a cuántas compuertas es posible reducir el circuito hasta llegar a la expresión MHT más M. ¿Cuántas y de qué tipo son? Y si será posible seguir simplificando esta expresión hasta llegar a la forma M más H por T. Además, ¿cuántas compuertas lógicas quedarían ahora con esta nueva versión simplificada? Y si es que es posible. A continuación, mi compañero Jean-Pierre con el desarrollo del mismo. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Para resolver el trabajo, el problema planteado por mi compañero, hice diferentes métricas, por las cuales tuve una posibilidad en respuesta
muy positiva cuando me puse a realizar la actividad. Y de la misma manera pude comparar este mismo resultado que tuve con la resolución de las IAs a las que les consulté y comparando cuál fue el resultado que me dio, fui también haciendo la métrica. Pero primero hice el resultado yo. La expresión se corresponde con el problema, ¿no? No porque se activa la alarma en casos no requeridos como metro 0H0 T1M igual a H igual a 0, igual a T1. Y la activa en casos requeridos y nos da la fórmula de metro igual a 1, H0, T igual a 1M igual a 1, H igual a 0, T igual a 1. Combinaciones que se activan en la alarma según la expresión dada y que nos dan diferentes resultados. Conjunto de 0,11, conjunto de 1,00, conjunto de 0,01, conjunto de 1,1,0 y conjunto de 1,1,1. Compuertas en la expresión original tenemos que fueron 9 compuertas. Compuertas A metro HT más metro 1, tenemos que son 3 compuertas. Y simplificación es posible y la formación más sencilla debido a que la fórmula es A igual metro más H por T. Y compuertas abiertas, A igual H por T, que nos daría 2 compuertas. Esta respuesta que nos da y nos deriva cada pregunta de la ecuación, también la pude preguntar y evaluar con lo que viene siendo la IA. Teníamos la primera IA, que es Sisi, con la que trabajé y comparé, le hice la pregunta, detallé cuáles eran las consultas que le di, le hice todo lo que el video requería, incluso vi los videos anteriormente para ver cómo era la resolución y eso resolví. Con eso pregunté a las IAs que tenía y una de esas es Sisi, donde le hice el problema, el cuestionamiento debido y poco a poco, paso a paso, me fue detallando la explicación que me dio. Me decía que, por ejemplo, comprender el problema sobre la alarma, también me decía la derivación de la expresión booleana, no sé si hice muy bien. También me dio el análisis de la expresión dada, donde detallaba paso a paso cómo se iba resolviendo la ecuación. También habló sobre la simplificación y me dio la métrica de A es igual a M más HT. También me dio la comparación del conteo de puertas, muy importante, ¿no? La expresión original y la expresión simplificada. También pudo detallar lo que es el eh, mayor simplificación, la última parte de todas. ¿Cuál fue lo que saqué de la IA? Lo que me dio y qué puede comparar con la resolución que di anteriormente era que me dio una buena respuesta cuando le hice la pregunta y la expresión booleana, como expliqué anteriormente, HM más conjunto de H por T representa una representación de requisitos en el sistema de alarma. Me dio una combinación más cercana a la respuesta que tuve, pero fue un poco más alejado porque más de lo que explayó y no fue correcto al momento de decirme lo que yo que le quería preguntar, lo que yo le pregunté y no fue correcto a responder. También tenía Dixit, que es la siguiente, donde pude detallar de la misma manera que hice con Sisi. Esta aplicación hizo un análisis también muy bueno, solo que al momento de analizar fue similar a la IA anterior. ¿Por qué? Me dio la evaluación de expresiones booleana propositada, también me dio análisis del problema, detalló paso a paso cómo lo fue resolviendo. Por ejemplo, A es igual a MH por T más MH por T, repitió más MH por T y más
MH por T, que fue uno de los resultados de la ecuación que fue resolviendo. También me dio tabla de verdad, que fue una de las explicaciones que me fue dando, y sobre todo fue detallando poco a poco sus requerimientos en esa tablita que yo le puse, que él me puso, perdón, y, y fue colocando lo que creía, la IA. También me dio de comparación de entrada, de activación de alarma, me dio también número de compuertas en las expresiones originales, tres entradas. En la parte superior me dio compuertas, en la parte de abajo me dio compuertas OR. También esta IA hizo la simplificación de la actividad, poniendo la expresión que dije anteriormente, que era H igual MH más N. Por último, simplificación, notación total, eh, y dio resolución final, que era lo que creía. Lo cual llegué a la conclusión de que Dixie me dio una respuesta que sí corresponde con el problema planteado, fue mucho más cercano, mucho más lógico que el anterior sí, sí, pero al final fue similar porque explayó mucho, pero al momento de ser, de ser consistente la respuesta divagó, pero fue mucho más cercano que sí, sí, por ejemplo, aunque era un poco similar también. Lo último que tenía es Core, creo que este es el mejor de los dos, de los tres, perdón, que tengo, donde puse la pregunta, me hizo la verificación primero con la expresión booleana y propositiva, condición uno, condición 2, hablando sobre las compuertas en el interruptor manual, también habló sobre el sensor de humo en la condición 2, me habló también sobre la tabla de verdad para las condiciones del problema, esta fue un poco más exacta que la anterior, dio condiciones, parámetros de manera separada, tabla de verdad sobre expresiones dadas también, diferente a la anterior, me dio dos tablas, donde pudo también comparar de diferente manera cuál era la resolución, 001, 001, como dije anteriormente, 110, 00, 00, 01, 1, 0001. Una de las aplicaciones que me dio, poco a poco, resumido en el cuadro de lo que está, no explayé tanto al momento porque anteriormente di la respuesta. Este fue más cercana a la respuesta que me dio. Observación, la expresión dada original con las condiciones del problema. Me dio, por ejemplo, que metro H es igual a 1, H igual a 0, X igual a 1. Tuvimos también lo que era la combinación de entradas que activaban la alarma según la expresión dada. Tres, expresión booleana correcta, y me dio otra tabla comprobando y asegurando lo que ya había explicado anteriormente en la temática sobre la tabla de verdad. Eh, Conteo de compuertas en la expresión dada, de nuevo, y también me dio lo que fue también la simplificación, como terminar del tema, dando un resumen de esta IA como la mejor, que fue un poco más cercana que las anteriores, Dixie y Sisi, con argumentos un poco más sólidos, fue mucho más concisa, además que explayó de manera correcta y me dio diferentes variables. Hizo tres tablas de verdad, a comparación de las anteriores, que solamente hizo uno o dos, esta hizo la primera, la segunda y la última fue la comprobación. No, fue mucho más sólida porque dice que el diseño final A igual M más X por T, conjunto de E H X por T, es el más eficiente utilizando solamente dos compuertas, usando la lógica para resolver el problema. La conclusión final, profesor, de la explicación sería que Dixit y Sisi, ambos modelos fueron un poco exactos sobre las empresas de seguridad que requiere el diseño de circuito, mostrando poca coherencia en su análisis y capacidad de comprensión en la relación lógica planteadas, dando a Bot como la más acertada y la que más pudo llegar a la respuesta que se requería, mucho más sólida y mucho más correcta a la resolución que yo antes había dado al problema. Muchas gracias.
Bueno, profesor, esto es todo al cuanto al problema número 3. Tras el análisis detallado de la expresión booleana propuesta y su relación con el sistema descrito, se confirma que dicha expresión contempla todos los posibles escenarios de activación de alarma. Como ya dijo mi compañero, entre las tres guías, pues vemos que Grok es la que mejor le dio la respuesta y más detallada. Eso es todo. Gracias.